Bien, y ya vamos a venir con más política cordobesa, con opiniones de Natalia de la Sota. Cuando Natalia hablaba de José Manuel de la Sota y de la Sota, para quien no lo sabe, ella es la segunda de la Sota. La otra es colega nuestra, es periodista, Candelari. Pero nos vamos a hablar un poco de economía. ¿Qué va a pasar con el 2021? Lo vamos a enmarcar en Córdoba, que es nuestra aldea, nuestro pago chico. Para eso consultamos a una economista cordobesa, amiga, titular del ICTA, de la Universidad Católica. Estamos con Gisela Verité. ¿Cómo estás, Gisela? Un gusto saludarte. Soy Eduardo Bocco. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, Gisela, pedirte qué va a pasar durante el año próximo es una falta de respeto, creo, ¿no? Porque me vas a contestar que no tenés ninguna bola mágica, ninguna bola de cristal. Pero ¿cómo se avisora el primer semestre con la pandemia encima? Porque la pandemia no desapareció y aparentemente no va a desaparecer. ¿Qué debe hacer Córdoba en este primer semestre o cómo ves la situación de Córdoba? Bueno, en realidad vamos a seguir enmarcados por una gran incertidumbre, ¿no? Lo que estamos viendo a nivel global con esto de que las segundas olas están haciendo sus rebrotes nuevamente, donde estamos viendo que, por ejemplo, Christine Lagarde le está pidiendo a los gobiernos internacionales a los gobiernos de Europa y demás que habiliten el fondo este de recuperación que van a lanzar de 750.000 millones de euros. Todas estas cuestiones nos hacen pensar justamente qué es lo que se viene para el futuro, ¿no? Acá estamos en un momento en donde hemos tenido dos protagonistas este año. Por un lado, la pandemia, que ha sido la gran protagonista de lo que se llevó, que puso justamente todo lo que era la economía al servicio de la salud. Y luego, el segundo protagonista que todos los años se reinventa permanentemente, que es el dólar. Entonces, acá vemos que el año pasado, la verdad que sí, hace un año, yo te decía en un programa de cierre como los hemos hecho, Eduardo, que para este año íbamos a estar completamente encerrados todos, que la economía no iba a funcionar y que íbamos a tener que estar todos encerrados. Vos pensabas que yo iba a ser una loca. Pero justamente esa cuestión tan distópica sucedió. Y lo que nos espera para el año que viene, lo que vemos es que tanto el presupuesto de la Nación como los informes de CEPAL están analizando como un rebote en B corta, ¿no? En donde en definitiva vemos que este año caeríamos entre un 10,5%, un 11,5%, y el año que viene, según CEPAL, rebotaríamos a un 4,5% y según el presupuesto de la Nación un 5,5%. Pero sí hay que decir que todo esto es en el marco de una gran incertidumbre. Y esta incertidumbre tiene que ver con qué va a pasar con la vacuna, una vacuna que es que justamente tenemos que ver también cuáles van a ser las distintas reacciones, quién se la va a poner, porque también es una vacuna voluntaria, si esto efectivamente va a terminar con todo lo que es la pandemia o vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con estas olas en donde cuando veamos saturados el sistema sanitario, que estemos al borde de eso, se tenga que restringir la economía también. Así que la verdad que el año que viene va a ser un año donde la incertidumbre va a reinar permanentemente. En ese contexto tenemos una situación con respecto a qué es lo que va a pasar con el financiamiento internacional. Y esto no es solamente la negociación con el Fondo Monetario Internacional que hay justamente en la Nación, sino también qué va a pasar con los acreedores locales con respecto al presupuesto. Es decir, hoy Córdoba está en una situación en donde también está pendiendo de un hilo la negociación A y eso si iba esto va a poder hacer que accedamos, ¿no? a la financiamiento deuda internacional. cordobesa, ¿no? Cómo Córdoba está atada a esa situación. Exactamente, a ver, lo mismo que ha sucedido a nivel nacional, como para que nuestros oyentes nos entiendan, en donde en definitiva no había dinero para financiar, justamente dinero internacional para poder financiar toda esta crisis, pero la nación tiene la herramienta de la emisión monetaria. Entonces, todo esto, digamos, toda la crisis se ha financiado justamente con emisión monetaria. De hecho, lo que veíamos, el plan inicial de Alberto Fernández, que era justamente hacer una resolución rápida de la deuda y con un consenso social incentivar inversiones y de este modo poder resolver el estrangulamiento externo vía el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, todo ese plan quedó muerto con la pandemia. Y a nivel provincial
se suma a ese mismo escenario, pero con la limitación de que el gobierno provincial no emite moneda. Entonces aquí se plantea una situación bastante compleja en la cual va a tener seguramente que articular ciertas cuestiones con Nación y además también ver cómo va a desenvolverse o con qué títulos o con qué emisión de bonos, como ya hemos vivido en otras épocas que en definitiva se recurría incluso con bonos como cancelación de deuda y demás. Así que, pero es importante tener en cuenta que esta crisis es internacional, ¿no? El mundo está así en vilo y acá se nos cruza justamente con una situación en donde ya veníamos con recesiones, ya veníamos con corridas cambiarias y ahora se suma la tensión con el dólar con su visión renovada, el dólar de pandemia, y justamente con mercados cerrados, porque hemos visto que aún con renegociación de deuda los bonos siguen a valores de default. Así que el escenario que nos espera no va a ser un escenario que esté exento de incertidumbre y de una alta incertidumbre. Vos recién mencionaste al dólar. ¿Por qué el dólar se frenó? Bueno, ahí hubo una gran intervención, fuerte intervención, ¿no? Con respecto a el gobierno nacional que se plantó en que no iba a devaluar y le planteó justamente como una guerra esta puja de otros sectores que querían recomponer ingresos perdidos por la pandemia, ¿no? Vimos incluso a fines de octubre y noviembre, cuando llegó la brecha a 195 pesos el dólar blue, ahí es cuando se empezó a hacer justamente con distintos mecanismos que tenían que ver con la intervención del gobierno a través de la venta de bonos de empresas estatales o también la emisión de bonos atados al dólar, como el dólar link, o la semana pasada que ya hubo una emisión concreta de dólares, ¿no? Esto sumado a que también empezaron a absorber liquidez, emisión monetaria que estaba circulando, junto con un compromiso de no seguir financiando por lo menos hasta fin de año el Tesoro, empezó a absorber dinero que creaba justamente esta presión y creaba las presiones devaluatorias para poder recomponer rentabilidad perdida por la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Justamente hoy está empezando a subir un poquito más el dólar, porque en realidad también se presenta una situación donde mayor liquidez en el mercado, tampoco hay alternativas en pesos que sean atractivas para las personas que tienen dinero, con lo cual el dólar sigue siendo el lugar hacia donde terminan yendo, corriendo a comprar para tratar de resguardar el poder adquisitivo, Es una ¿no? cuestión El dólar, en este caso, el dólar blue. Es una cuestión cultural argentina esa, ¿no? Básicamente, de refugiarse en el dólar. Vos fíjate que mucho tiene de cultural, mucho componente, claramente hay cuestiones que tienen que ver con una cuestión de resguardo económico, pero mucho tiene de cultural, porque hay países como Brasil que tuvieron peores hiperinflaciones que la nuestra y sin embargo no tienen esta cuestión con respecto al dólar, ¿no? Hablaba la semana pasada con otras universidades, por ejemplo, de Bolivia, nos dicen que cuando asume este gobierno lo más probable es que haya nuevamente una devaluación, el nuevo gobierno boliviano, y aún así el tema con el dólar para ellos no es una cuestión de ir corriendo a comprar. Sin embargo, nosotros nacemos ya dentro de nuestro ADN, hasta el niño, cuando uno le pregunta, sabe que, bueno, si tiene unos pesos, en vez de ahorrarlos o ponerlos en el banco, ir a un plazo fijo o criptomonedas o cualquier de esas cuestiones modernas que hay dentro del mundo financiero nuevo, se va al dólar, ¿no? Como haría Doña Rosa y los guarda debajo del colchón. Sí, esto tiene mucho de cultural. Para el pequeño ahorrista, el mediano ahorrista, le hablas de criptomoneda y es una cosa extraña, ¿no? La gente no acude fácilmente a ese tipo de mecanismos para proteger su dinero. No, claramente, ¿no? En Argentina, sí, en otros lugares del mundo, esto ya se adaptaron esas tecnologías más fácilmente, pero sí falta educación, conocimiento, sobre todo porque también hay desconfianza y desconfianza fundada, ¿no? Porque en realidad también muchas de las criptomonedas también se transformaron en pirámides de Madoff y bueno, y justamente esto es lo que hay que evitar, ¿no? Perfecto. Gise, te agradezco muchísimo tu colaboración como siempre y nos veremos el año que viene seguramente, porque nosotros pensamos seguir volando en horas de la noche. Te dejo un gran saludo, que empieces muy bien el año. Muy felices fiestas para ustedes también. Chau, muchas gracias.
Bueno, será un año difícil el próximo, desde lo económico, sí, por lo que escuchamos. Pero bueno, tenemos una cuestión política, vamos a retomar lo que habíamos dejado pendiente. No, te estaba contando, comentando que claro que es un gran desafío lo que nos espera en el 2023, ¿no? Yéndonos más allá. Te decía que después de estos dos grandes liderazgos, desde la Sota y de Schiaretti, todo lo que venimos, todos los dirigentes que venimos por detrás, bueno, es una tarea fuerte, ¿no? Han sido muy fuertes sus liderazgos, sus gestiones, han sido muy exitosas, por supuesto con sus errores, pero digo, han transformado Córdoba. Por lo tanto, lo que viene después, bueno, vamos a tener que ser sumamente generosos, sumamente inteligentes, dejar todas nuestras miserias de lado y ponernos a trabajar, realmente armar un equipo que pueda ser competitivo, ¿no? Pero antes, digamos, tenés un mojón en medio, una estación intermedia que es dentro de pocos meses. Sí, meses, parece que fueron años, parece que una vida. Pero no es tanto tiempo. Está la elección de medio término, a la cual aludió Daniel recién, está la elección legislativa, se eligen diputados y senadores nacionales, en el caso de Córdoba se eligen senadores, 3 senadores nacionales y 9 diputados nacionales para nuestra provincia. ¿Se puede hacer una lista de unidad en el peronismo de Córdoba, incluyendo el PJ tradicional o el PJ cordobés y el kirchnerismo, el albertismo y todas las variantes que hay en ese sector? Híjole, yo te voy a contestar que falta mucho, vamos a decir, todos dicen lo mismo, pero falta un poco mucho. Todavía estamos muy enfocados en este día a día tan terrible, digamos, esta es la realidad. Creo que lo que hay que lograr es respetar las particularidades y ver qué se logra, ¿no? Nosotros somos muy respetuosos de nuestro sello, de nuestro peronismo, Hacemos por Córdoba. Pero bueno, no se ha hablado lo suficiente todavía, no se está tratando, no se está poniendo sobre la mesa, realmente lo digo, no es para evadir a la pregunta. Pero creo que siempre hay que trabajar en las coincidencias, también es cierto, ¿no? ¿Te gustaría ser candidata a diputada nacional, Natalia? Bueno, sí, ocupar esos lugares siempre es un honor y es claro que sí me gustaría. Pero bueno, uno ocupa el lugar donde lo llaman, donde se acuerda con su fuerza política. No es uno que decide dónde va, ¿no? Tiene que consultarlo y tiene que ser consensuado con su partido, o con sus dirigentes, con sus conductores, en este caso. Porque, digamos, Juan Schiaretti. No solo en el peronismo, no solo en la confluencia de los peronismos, sino que en todas las fuerzas políticas de Córdoba, esto Daniel seguro de afuera lo ve bien con claridad también, sobran postulantes, ¿no? Todos exigen encabezar una boleta, ¿no? Bueno, yo te voy a decir, lo dije fuera del aire, se lo voy a decir ahora también. Yo en eso tomo siempre una frase de mi papá, de José Manuel de la Sota, que decía, hay que dejar de pensar tanto en las futuras elecciones y pensemos en las futuras generaciones. Y esto lo digo para los dirigentes, ¿no? Que siempre es la puja de quiero estar. Bueno, a veces hay que pensar un poco para adelante y un poco... Esa carrera, los codazos que hay, ¿no? Sí, de la que no soy parte, no me gusta, claro. no me interesa y creo que le hace mal a la política además. Porque la gente lo advierte. Pero es que la gente lo advierte y en realidad la gente quiere que uno trabaje para solucionar el problema de la gente, no para ver quién está primero en la fila. Si nosotros hacemos eso, estamos desvirtuando a la política. Yo creo que es hora ya de dejar de desvirtuarla. ¿Se repite el fenómeno argentino? Falta poquito para el corte. ¿Se repite el fenómeno argentino en Latinoamérica al menos? Sí, claro. La tendencia de los últimos años ha sido, entre partidos, una gran fragmentación. Ha aumentado muchísimo el número de partidos. En cada una de estas elecciones nacionales vos tenés 15, 17, 18, 20 candidatos. Al interior de los partidos políticos también encontrás un nivel de fragmentación, lo cual no es malo. Lo importante es qué mecanismo ponés en marcha para dirimir la competencia al interior de los partidos políticos, lo que se llama democracia interna, y eso me parece que es un elemento fundamental. Las PASO, en el caso de Argentina, a mí nunca me gustaron tal como están concebidas, pero puede ser uno de los esquemas. Pero creo que los partidos... Aparentemente las PASO no van a estar el año que viene. A ver, hay una idea de suspenderlas este año, ¿no? Sí, está dando vuelta. No, déjame agregar una cosita nomás, que yo creo que es bueno que la gente quiera participar, digamos, no estoy diciendo que sea malo. Lo que estoy cuestionando también es que solo quieren ocupar ciertos lugares y no
trabajar en un contexto donde te toque, ¿no? Como dirigente político. Y un tema fundamental, paridad de género. Ese es uno de los grandes temas planteados hoy en el mundo, en América Latina y creo que también en Argentina. Bueno, Córdoba fue pionera, tiene que ¿no? ser por eso. Pero no solamente entre los partidos políticos, sino también dentro de los partidos políticos y en todo y cada uno de los cargos. No solamente de los cargos externos, sino de los cargos internos. Partidarios. Partidarios. Fundamental buscar esa paridad de género que creo que en los últimos años en América Latina las mujeres se han venido empoderando muchísimo. Y eso le hace mucho bien a la sociedad y a la democracia. Sí, eso, en ese sentido, tenés razón. Córdoba fue pionera en esto de la paridad de género, la participación ya en el año de mujeres 2000, ¿no? 2000, 2001. 2000, 2001. Pero empezamos con cuotas, yo estoy hablando de paridad, ¿no? Sí. Antes hablábamos de cupo, Córdoba, ¿no? Claro. Sí, Córdoba hizo bien la escalera, porque empezó con el cupo, Sí. y después Argentina replicó más o menos. Sí. Después avanzamos en mucho. ese sentido. Sí. Bueno, nos tenemos que ir, como les dije, a una nueva pausa y ya venimos con el último bloque donde vamos a seguir hablando de política nacional e internacional. Ya venimos.